Bienvenidos a Política en Primera Línea. Hoy tenemos uno de los momentos más explosivos en la historia reciente del deporte y la política. El peleador Ilia Topuria, tras coronarse campeón de la UFC en un combate feroz contra el mismísimo Max Holloway, aprovechó el micrófono para arremeter sin piedad contra el presidente de España, Pedro Sánchez. En declaraciones que dejaron al público estupefacto, Topuria acusó de corrupción al líder socialista y pidió ni más ni menos que al rey de España aniquilar políticamente a Sánchez por el desastroso estado en que ha sumido al país. No te pierdas ningún detalle de esta historia, y si tú también estás harto de la corrupción en el gobierno, suscríbete a Política en Primera Línea. Porque aquí hablamos sin pelos en la lengua. Suscríbete ahora y no dejes que te oculten la verdad. La política sin filtros, aquí y ahora. Ilia Topuria, uno de los nombres más explosivos en la UFC, es conocido por su valentía en el octágono y su carácter implacable. Con solo 26 años, este peleador español de raíces georgianas ha dejado huella en cada combate, y tras una impresionante serie de victorias, finalmente logró llegar a la cima enfrentando a la leyenda Max Holloway. La pelea, que muchos describen como la guerra del año, mostró a un Topuria en su mejor forma, un verdadero guerrero que no conoce la rendición. Tras un combate de 5 intensos asaltos, Topuria fue declarado campeón, un triunfo que los españoles celebraron con orgullo. Pero, mientras todos esperaban palabras de agradecimiento y alegría, lo que vino después dejó a toda España en shock y abrió una ola de debate y controversia. Justo cuando el público esperaba una entrevista estándar post-combate, Topuria tomó el micrófono y comenzó a hablar con una rabia palpable. Dijo estar orgulloso de representar a España, pero avergonzado de quien la lidera. Sí, fue directo al grano y sin censura. Lo que parecía ser un comentario leve se transformó en una embestida verbal cargada de ira y frustración contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ilia fue contundente: Pedro Sánchez es una desgracia para España. Nos está hundiendo en la miseria, nos vende cada día, y la corrupción de su gobierno es descarada. Estas palabras, pronunciadas ante un público internacional, dejaron en claro que Topuria no solo habla como un campeón, sino como alguien comprometido con lo que ocurre en su país. Y el golpe más impactante vino cuando Ilia dirigió un llamado al rey de España: Majestad, no puede seguir tolerando esto, aniquile a este hombre antes de que arruine todo lo que queda de nuestro país. Estas palabras resonaron con un peso inusual y captaron la atención de toda España, planteando una pregunta inevitable: ¿qué tan desesperada debe estar la situación política de un país para que su campeón de UFC pida al rey que actúe contra el líder del gobierno? Pedro Sánchez y su gobierno han estado envueltos en varios escándalos de corrupción, desde la gestión de fondos públicos hasta conexiones turbias con figuras cuestionables. Los casos de favoritismos en la asignación de contratos, las conexiones con empresas sospechosas y las concesiones a figuras políticas en beneficio propio han levantado un malestar generalizado. Uno de los casos más recientes involucra la supuesta manipulación de fondos destinados a la recuperación económica tras la pandemia, que según varios reportes, han sido desviados o empleados en proyectos que favorecen a personas cercanas al círculo del poder. Estas maniobras han indignado a la población, especialmente a quienes, como Topuria, sienten que los sacrificios del pueblo están siendo traicionados. La popularidad de Sánchez ha caído en picado, y figuras públicas como Topuria han alzado la voz en representación de millones de españoles que sienten que su país está siendo vendido al mejor postor. ¿Es Topuria el primero de muchos en alzar la voz? La presión sobre el gobierno crece, y la población exige respuestas. Apenas las palabras de Topuria fueron escuchadas, las redes sociales estallaron. Millones de personas comenzaron a tuitear, compartir y comentar la valentía de Topuria al expresar lo que muchos sienten. Los hashtags #Topuria vs Sánchez y #Aniquila la corrupción rápidamente se volvieron tendencia en Twitter y otras redes, mostrando que su llamado al rey no cayó en oídos sordos. Algunos sectores del gobierno intentaron descalificar a Topuria, calificándolo de irresponsable e incitador de odio. Pero muchos ciudadanos y figuras públicas aplaudieron su valentía, afirmando que él solo ha dicho lo que muchos piensan pero no se atreven a decir. Topuria ya no es solo el campeón de la UFC, es ahora un símbolo de resistencia para aquellos que se sienten impotentes frente a la corrupción política. La figura de un luchador que no solo enfrenta a sus rivales en el octágono, sino que también alza la voz contra los abusos de poder, ha inspirado a millones en todo el país. Y es que no cualquiera se atreve a dar un paso tan arriesgado. Topuria, con su audaz pronunciamiento, se ha convertido en un ícono de aquellos que han guardado silencio demasiado tiempo, y ahora no quieren callar más.
¿Es este el principio de una nueva era de valentía pública contra los poderes que han controlado la política en la sombra? El impacto de sus palabras ha traspasado fronteras y hoy, medios internacionales se preguntan cómo es posible que un atleta, en un momento de triunfo personal, elija atacar de esta forma al líder de su país. Esto deja a Sánchez en una posición comprometida, y la percepción de un líder débil y corrupto se intensifica en el ámbito internacional. Pero lo que muchos no han dicho, y que poco a poco sale a la luz, es cómo esta situación podría cambiar el rumbo político en España. Algunos analistas temen que la osadía de Topuria pueda motivar a otras figuras públicas a expresar su descontento abiertamente. La falta de credibilidad de Pedro Sánchez y su gobierno podría ahora tambalearse más que nunca, y esta fractura en su liderazgo es una señal que no se puede ignorar. En cada rincón de España, el mensaje ha sido claro: Topuria ha dado voz a una frustración que sigue creciendo y amenaza con desbordarse. Para algunos, esta polémica podría ser el inicio de un declive irreversible para el presidente. Las repercusiones de este momento han encendido un debate que llega hasta las altas esferas de poder. Muchos ahora miran al rey Felipe VI, esperando que actúe de alguna forma ante este llamado tan explícito. Aunque el papel del monarca en la política es más bien simbólico, no es común que una figura pública pida su intervención de manera tan directa. ¿Se verá Felipe VI presionado a responder? Este es un punto sin precedentes. Las implicaciones de un rey interviniendo, incluso moralmente, en asuntos tan específicos son tan enormes que podrían dejar una huella permanente en la historia política del país. ¿Será que Felipe VI, consciente de su posición y del descontento generalizado, se atreverá a tomar partido de alguna manera? Si bien la Constitución limita sus poderes, la presión popular podría llevarlo a actuar en un papel inesperado. Y los rumores de que el monarca ya habría tomado nota de la creciente frustración popular no tardaron en propagarse. Algunos sectores de la sociedad empiezan a preguntar: ¿es este el momento de redefinir el papel del rey en la política? Pero el movimiento que ha iniciado Topuria va mucho más allá de una declaración. Las redes sociales están ardiendo, y el respaldo masivo a sus palabras ha sido como un fuego incontrolable. Millones de españoles, hartos del estado actual de las cosas, han convertido en tendencia hashtags como #Topuria versus Sánchez y #Aniquila la corrupción, dejando en claro que las palabras de Topuria resuenan con una sociedad cada vez más cansada y decepcionada. Mientras algunos sectores del gobierno intentan desacreditarlo, el apoyo hacia Topuria crece cada día. Las imágenes del campeón, en su momento de gloria, usando el micrófono para enfrentar a Sánchez, se han vuelto virales. Y lo más sorprendente es que, lejos de disminuir, el respaldo popular aumenta a medida que pasan las horas. Para muchos, Topuria ya no es solo un luchador, es la voz de un pueblo que exige cambios reales. Incluso personalidades del mundo del deporte, la cultura y la política han comenzado a tomar partido. Algunos lo ven como el inicio de una revolución social, mientras que otros, desde las esferas del poder, ven a Topuria como una amenaza a la estabilidad del sistema. Y es que este tipo de pronunciamiento no solo desafía a un político, sino a toda una estructura que se ha beneficiado del silencio de la mayoría durante años. La arremetida de Topuria ha traspasado fronteras, y hoy, medios internacionales cuestionan la realidad política de España. Esto ha provocado una ola de críticas externas hacia el gobierno de Sánchez, quien enfrenta una crisis de credibilidad sin precedentes. En Europa y en otros países del mundo, se habla de un gobierno debilitado y de un presidente cuya imagen se desploma cada día más. La narrativa ha cambiado. El discurso ya no es el de un campeón de la UFC que celebra su victoria, sino el de un país que encuentran en una voz dispuesta a decir lo que otros callan. Y es que el respaldo popular a Topuria no solo ha revelado un descontento latente, sino que ha expuesto las grietas en el sistema político español. Las redes arden y el malestar no se apaga, al contrario, crece como una bola de nieve que amenaza con arrasar a quienes no escuchen el clamor popular. Y mientras todo esto sucede, el foco ahora está en el gobierno de Sánchez, que no solo se enfrenta a las palabras de un luchador, sino a la presión de una nación que exige respuestas. Cada día que pasa sin una respuesta contundente, la popularidad de Sánchez se debilita, y las demandas de cambio se hacen más fuertes. ¿Cómo responderá el presidente a esta situación? ¿Tomará el desafío de Topuria como una oportunidad para demostrar liderazgo, o caerá bajo el peso de la presión popular? Este es un momento decisivo. Lo que ocurrió en el octágono fue mucho más que una victoria deportiva, fue el grito desesperado de un país que exige justicia y transparencia.
Ilia Topuria ha puesto su carrera en riesgo para decir lo que muchos españoles piensan: basta ya de corrupción. Y si tú también estás harto de esta situación, si crees que es hora de destapar cada verdad, cada injusticia, cada escándalo, únete a Política en Primera Línea. Porque aquí, juntos, vamos a iluminar cada rincón oscuro del poder, a levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, y a luchar por un cambio real. Suscríbete y mantente informado, porque la verdad es nuestra arma más poderosa.